Todos los viernes mi esposa trabajaba hasta tarde. Un viernes esperé afuera y vi quién la recogía. Darius Cole tenía 38 años y durante 4 años creyó que había construido exactamente la vida que su disciplina merecía. Un gerente senior de logística, un buen esposo, un hombre del que su madre estaba orgullosa. Todos los viernes durante 8 meses, su esposa Petra le decía que trabajaba hasta tarde. Él nunca cuestionó, nunca verificó. Ese era el tipo de hombre que era. Firme, confiado, seguro de las personas que amaba. Luego, un viernes, una reunión cancelada lo dejó a 40 minutos de la oficina de ella con una reserva para cenar y nada más que buenas intenciones. Estacionó al otro lado de la calle. No le envió un mensaje de texto. Quería ver su rostro iluminarse cuando lo viera parado allí. En cambio, a las 7:12 de la noche, Petra salió por la puerta lateral del edificio, vestida diferente, con un bolso pequeño, riéndose con su teléfono. Un Audi negro se detuvo en la acera y Darius reconoció al conductor de inmediato. Lo que vio suceder a continuación les costaría a 3 personas todo lo que pensaban que habían asegurado. Pero sentado en ese coche, completamente quieto, Darius aún no se había movido. Apenas comenzaba a comprender lo que realmente estaba viendo. Antes de saltar a la historia, comenta desde qué parte del mundo estás viendo y suscríbete porque la historia de mañana es una que necesitas escuchar. El problema de enrutamiento había estado molestando a Darius desde el martes. No de una manera que lo mantuviera despierto por la noche. No estaba hecho de esa manera, sino de la manera silenciosa y persistente en que un hilo suelto molesta a un hombre cuidadoso. Tiraba de él, lo dejaba, volvía a él. El jueves por la tarde, sentado en su escritorio con una taza de café frío y datos de carga por valor de 3 monitores, finalmente lo encontró. Un punto de relevo en el tramo de Shreveport estaba agregando 11 horas a un transporte de 2 días. Solución simple una vez que la veías. Obvio, pero tenías que estar dispuesto a mirar todo el sistema antes de poder encontrar dónde te estaba mintiendo el sistema. Había presentado la ruta revisada a las 4:47 de la tarde y salió de la oficina sintiendo la satisfacción silenciosa y específica de una cosa bien hecha. Ese era Darius Cole, 38 años, gerente senior de logística en Carmichael Frat, un hombre que encontraba su paz en problemas resueltos y sistemas confiables. Condujo a casa por la primera 49 con la radio baja, alguna estación de jazz que escuchaba a medias, el tráfico de la tarde disminuyendo a medida que se alejaba del centro. La ciudad dio paso al tipo de vecindario que no se anunciaba a sí mismo. Calles limpias, robles maduros, casas con buenos cimientos y garajes para 2 coches. El tipo de lugar al que un hombre llega después de años de trabajar como si importara. Entró en el camino de entrada a las 6:22 de la tarde. La casa estaba en silencio cuando entró. No el silencio cómodo de un hogar en reposo, simplemente silencio. Se quedó en la entrada por un momento y lo sintió de la manera en que se siente un cambio de temperatura. Luego dejó sus llaves en el gancho junto a la puerta, el mismo gancho que él mismo había instalado hace 3 años, y fue a la cocina. Hizo la cena para 2, pollo, arroz, algo verde. Puso ambos platos en la mesa y revisó su teléfono. Nada de Petra. Sabía que ella tenía una campaña en su tramo final. Algo para una cadena de hoteles que había mencionado hace unas semanas. Los viernes se alargaban, a veces los jueves también. Puso el plato de ella en el horno a la temperatura más baja y comió solo, leyendo las noticias en su teléfono sin absorber realmente nada. Esto no era inusual. No podría haberte dicho exactamente cuando las cenas se habían vuelto silenciosas. No había sucedido de una vez. Fue más como un asentamiento gradual, la forma en que una casa se desplaza sobre sus cimientos a lo largo de los años, tan lentamente que nunca sientes un solo momento de movimiento. Él y Petra solían hablar durante comidas enteras sobre el trabajo, sobre los viajes que querían hacer, sobre nada en particular. Ese ir y venir fácil que significaba que estabas genuinamente contento de estar en la misma habitación que alguien. Ahora ella comía con su teléfono al lado de su plato, inclinado ligeramente lejos de él, no oculto, solo en ángulo. A veces se reía de cosas en su pantalla. Pequeñas risas privadas que no compartía ni explicaba. Se dijo a sí mismo que así era como era la gente ahora.
Todos estaban en otro lugar, incluso cuando estaban sentados justo frente a ti. Se dijo a sí mismo muchas cosas. Se mudó a la sala de estar después de limpiar y se sentó en el sillón reclinable con un informe de la industria logística que había querido leer durante 2 semanas. Leyó 4 páginas antes de que sus ojos comenzaran a pesar. Dejó el informe en la mesa auxiliar, encendió la televisión, miró sin ver. Petra tenía sus viernes, 8 meses ya, tal vez un poco más. Se iba antes de que él estuviera completamente despierto. 7:30 en punto, a veces antes. Volvía a casa después de las 10. El marketing era así en el 4º trimestre, le había explicado al principio. A las campañas no les importaba tu horario. Él había aceptado esto de la manera en que aceptaba la lluvia. No discutes con el clima. Te ajustas y sigues adelante. Escuchó la puerta principal a las 10:48 de la noche. Estaba mayormente dormido en el sillón reclinable para entonces, la televisión murmurando algún programa de renovación de casas. Escuchó sus tacones en la madera, escuchó cómo dejaba su bolso, más ligero de lo habitual, registró en algún lugar en el fondo de su mente. Y luego ella estaba en la entrada de la sala de estar, todavía con su abrigo. «Hola», dijo ella. «No tenías que esperar despierto». «No estaba esperando», dijo él, lo cual no era del todo cierto. «¿Noche larga? Siempre». Ella se acercó y lo besó en la frente de la manera en que besas a alguien que te agrada pero en quien no estás pensando. Luego fue a la cocina. Escuchó el refrigerador abrirse y cerrarse. El olor le llegó un momento después de que ella saliera de la habitación. No era perfume. Conocía su perfume. Esto era comida. El tipo de olor que se adhiere a tu cabello y abrigo. Después de una larga cena en un lugar agradable, rico, con hierbas, cálido, un restaurante que no reconoció, no el tipo de lugar que tomas solo después de una noche tarde en la oficina. Se quedó con eso por un momento. Luego extendió la mano, tomó el control remoto y apagó la televisión. Todo está bien, pensó. Probablemente comió con un cliente. Cerró los ojos. Se durmió en 4 minutos. La reunión se canceló a las 4:15. Un simple correo electrónico del director regional la reprogramó para el próximo jueves. Disculpas por el aviso tardío. Y así, toda la tarde del viernes de Darius se abrió ante él. Se sentó en su escritorio por un momento, mirando el bloque de calendario vacío donde había estado la reunión. Luego pensó en Petra. No podía recordar la última vez que habían cenado en el centro. Una cena de verdad. No comida para llevar en el sofá. No él comiendo solo con el plato de ella calentándose en el horno, en algún lugar con manteles y luz tenue, y el tipo de silencio que pertenece a 2 personas que eligen estar juntas en lugar de simplemente ocupar el mismo espacio. Tomó su chaqueta y sus llaves. La oficina de ella estaba en Commerce Street, a unos 20 minutos del edificio de Carmichael. Conocía bien la zona. La había recogido del trabajo un puñado de veces en los primeros años de su matrimonio, cuando ese tipo de cosas todavía eran fáciles y naturales. Podía estacionar al otro lado de la calle y esperar, verla pasar por las puertas principales, ver su cara cuando levantara la vista y lo encontrara parado allí en lugar del habitual viaje compartido del viernes por la noche. Quería ver eso. Se dio cuenta, al entrar en la autopista, de cuánto quería verla sorprendida y complacida por él. Cuánto tiempo había pasado desde que lo había intentado. No le envió un mensaje de texto. Quería que fuera una sorpresa. Encontró estacionamiento frente a su edificio a las 6:51 de la tarde y apagó el motor. La calle todavía estaba concurrida. Trabajadores de oficina saliendo en ambas direcciones, la ciudad haciendo su exhalación de viernes. Su edificio era una estructura de vidrio y acero de 12 pisos con una amplia entrada giratoria, del tipo que se iluminaba de dorado con la luz del atardecer. Observó las puertas girar. Caras iban y venían. Ninguna de ellas la suya. Se aflojó el cuello y miró la hora. 6:58. Casi sonreía. Era un sentimiento pequeño y privado, del tipo que no necesita una audiencia. Iba a llevar a su esposa a cenar.
Iba a sentarse frente a ella y estar presente de una manera que había dejado pasar. Y tal vez eso era suficiente para cambiar algo entre ellos. Era un hombre que creía en arreglar las cosas antes de que se rompieran. Tal vez este era el arreglo. Tal vez era así de simple. 7:04. Las puertas giratorias seguían girando. 7:09. Se movió en su asiento, revisó sus espejos por costumbre. Un camión de reparto pasó ruidosamente. Luego, a las 7:12, un movimiento llamó su atención. No desde la entrada principal, sino desde la estrecha puerta lateral, la que estaba en el borde del edificio a unos 30 pies del vestíbulo principal. Una salida de servicio o una secundaria. El tipo de puerta que la gente usaba cuando no quería ser vista entrando y saliendo por la puerta principal. Petra salió por ella. Darius se quedó quieto. La reconoció de inmediato, su forma de caminar, la postura de sus hombros, la forma en que se movía como si supiera exactamente a dónde iba, pero no parecía una mujer que había estado en una oficina todo el día. Se había cambiado de ropa. La chaqueta y los pantalones con los que había salido de casa esa mañana habían desaparecido. Llevaba un vestido oscuro que no reconoció, tacones que captaban la luz. Su bolso de trabajo también había desaparecido, reemplazado por un pequeño bolso de mano negro. Llevaba el pelo suelto. Se reía de algo en su teléfono. Fácil, relajada, con los ojos brillantes. No la versión de sí misma que le traía a casa los viernes por la noche, cansada y silenciosa y oliendo a un largo día. Esta era una versión diferente, una versión que guardaba en algún lugar al que él no tenía acceso. La vio acercarse a la acera y levantar la vista de su teléfono. Un Audi negro se detuvo, suave y sin prisas, como si hubiera estado dando vueltas a la manzana una vez, esperando el momento adecuado. La ventanilla bajó. Darius conocía ese coche. Una 6 de 2021, negro sobre negro. Un arrendamiento del que André se había jactado en la cena de cumpleaños de su madre hacía 8 meses. Mejorado, había dicho André, sonriendo, pasando su teléfono con una foto. Un hombre tiene que aparentar. Darius se quedó mirando. Petra se inclinó primero hacia la ventanilla abierta, dijo algo, se rió de nuevo, y luego André se estiró desde el asiento del conductor y le abrió la puerta del pasajero. El gesto de un hombre que había hecho esto antes, cómodo con ello, como en casa. Petra se deslizó dentro, y luego se inclinó sobre la consola y lo besó. No un saludo, no un rápido roce reflexivo. La forma en que besas a alguien que te agrada pero en quien no estás pensando. Lo besó de la manera en que Darius recordaba ser besado. La forma en que besas a alguien cuando has estado pensando en esa persona todo el día. El Audi se alejó de la acera, se incorporó al tráfico y desapareció. Darius no se movió. Se sentó en su coche con ambas manos en su regazo y observó el espacio donde había estado el Audi. Las puertas giratorias de la entrada del edificio de Petra seguían girando. La gente seguía saliendo. La ciudad seguía moviéndose a través de su tarde de viernes como si nada hubiera cambiado en absoluto. Miró el reloj en el salpicadero. 7:14. Se quedó en ese lugar durante 22 minutos. Lo sabe porque los contó. Contó los minutos de la manera en que contaba todo, firmemente, sin drama, necesitando saber el número preciso, necesitando que algo fuera exacto mientras todo lo demás acababa de desmoronarse. A las 7:36, arrancó el coche. Condujo a casa. Se detuvo en un semáforo en Jefferson y se miró las manos en el volante y no las reconoció como las manos del mismo hombre que había salido del trabajo una hora antes, pensando en manteles y luz tenue. Comió sobras de pie sobre el fregadero de la cocina porque no podía obligarse a sentarse a la mesa. Lavó el plato. Lo secó. Lo guardó. Estaba en la cama cuando Petra llegó a casa a las 10:55. Escuchó sus tacones en la madera. Escuchó cómo dejaba su bolso. La escuchó verificar que estuviera bien desde la puerta. Un sonido pequeño, casi nada. El sonido de una mujer confirmando que un hombre está dormido. Mantuvo los ojos cerrados. Mantuvo su respiración uniforme. No dijo una palabra. Ella hizo café a las 8:14.
Darius lo sabía porque ya estaba despierto, ya sentado en el sillón reclinable con el periódico de ayer sobre su regazo, mirando el reloj de la manera en que lo había estado mirando desde las 5 de la madrugada. Escuchó abrirse el armario, el moler de los granos, el sonido particular de Petra moviéndose por una cocina que siempre había reclamado como su territorio. Eficiente, practicada, sin prisas. Apareció por la esquina en su bata y le sonrió. «Buenos días», dijo ella, fácil y cálida, como una mujer sin nada en su conciencia. «Buenos días», respondió él. Le entregó una taza sin que se lo pidiera, recordó cómo la tomaba. Sin azúcar, solo un chorrito de crema, como lo haría una buena esposa. La taza estaba caliente en sus manos. La miró por un momento y luego la miró a ella y mantuvo su rostro completamente quieto. La estaba observando ahora. Realmente observando. No de la manera en que un esposo observa a una esposa. Esa cómoda observación a medias que ocurre en el fondo de una vida en la que confías. La estaba observando de la manera en que observaba un mapa de enrutamiento de carga cuando algo no cuadraba. Buscando los puntos de carga, los lugares donde la estructura se agrietaría si presionaras. Se movía por el apartamento como si estuviera interpretando un papel que había ensayado hasta el punto de la memoria muscular. Dobló la ropa en el sofá, ordenada y metódica, apilando sus camisas en el orden específico que sabía que él prefería. Le preguntó sobre su semana, el retraso en la distribución de Richmond que había mencionado el martes, si se había solucionado. Se rió de algo que estaba leyendo en su teléfono, e inclinó la pantalla hacia él, compartiendo una broma. Le rellenó el café sin que se lo pidieran. Era muy buena. Esa fue la cosa que se asentó en su pecho como agua fría. Era muy buena en esto. Y él no tenía forma de saber cuándo había comenzado la actuación, cuando la versión de Petra que estaba viendo ahora había reemplazado a la real, o si siempre habían sido la misma persona y él simplemente no había estado prestando el tipo correcto de atención. Respondió a sus preguntas. Se rió en los momentos adecuados. Él también era bueno, resultó. A las 10, ella estaba en la ducha y Darius estaba de pie en la ventana de la cocina con su teléfono en la mano. Encontró el nombre de Roland en sus contactos y presionó llamar. Roland contestó al segundo timbre. «¿Qué pasa, amigo? ¿Tienes unos minutos?» «Siempre». «¿Qué está pasando?» «Solo una pregunta», dijo Darius. Mantuvo su voz fácil, nivelada. «Un asunto financiero. Si una pareja tiene una cuenta de ahorros conjunta, hipotéticamente, ¿podría una persona sacar dinero de ella sin que la otra sea notificada? ¿Como en pequeñas cantidades a lo largo del tiempo?» Una pausa. No larga, pero Roland era contador. Entendió la arquitectura de esa pregunta. «Hipotéticamente», dijo Roland, «sí». Otra pausa. Depende del banco y de la configuración de la cuenta. Si las alertas no están habilitadas y las transferencias van a una cuenta externa que está por debajo de los umbrales de reporte, entonces sí, es posible. Sucede. Se detuvo. Darius, estoy bien. No suenas como un hombre haciendo una pregunta hipotética. Te lo explicaré más tarde, dijo Darius. Solo necesitaba saber si era posible. Es posible, dijo Roland. Más bajo ahora. ¿Quieres que investigue algo? Todavía no. Te llamaré. Colgó antes de que Roland pudiera preguntar algo más. Se quedó en la ventana un minuto más, observando a un vecino al otro lado de la calle pasear a un perro bajo la pálida luz del sábado por la mañana. Simple y ordinario, el mundo completamente indiferente a la cosa que actualmente se estaba desmantelando dentro de este apartamento. Escuchó que la ducha se apagaba. Fue y se sentó de nuevo en el sillón reclinable. Durante el resto de ese día, durante el almuerzo, durante la tarde, durante la cena en la mesa de la cocina donde Petra habló sobre una propuesta de campaña que estaba preparando, y él asintió e hizo la pregunta correcta. Darius interpretó su mitad del matrimonio con la misma precisión con que ella interpretó la suya. Pero por debajo, estaba trabajando. Estaba repasando 4 años con un par de ojos diferentes. Cada regreso tardío, cada viaje de fin de semana a casa de su madre, cada conferencia, cada viaje de chicas,
cada mención casual del nombre de André. ¿Tu hermano llamó? André preguntó por ese restaurante. André cree que deberías investigar esa inversión. Y estaba presionando cada uno de la manera en que presionas una tabla del suelo en una casa oscura, escuchando el sonido hueco que te dice lo que hay debajo. Encontró muchos sonidos huecos. Para cuando Petra se fue a la cama a las 10:30, Darius tenía una forma aproximada de algo. Todavía no una imagen completa, pero un esbozo suficiente para entender que lo que había presenciado en Commerce Street la noche anterior no era el comienzo de nada. Era la mitad. Se sentó en la sala de estar oscura durante mucho tiempo después de que la luz de ella se apagara. Sin llorar, sin rabia, pensando, planeando, mapeándolo de la misma manera que mapeaba una red de carga, identificando cada punto de carga antes de aplicar una sola onza de presión. Tomó su teléfono y escribió un mensaje a Roland. Necesito reunirme en persona pronto y trae tu pensamiento forense. Dejó el teléfono en el reposabrazos y miró el techo oscuro. Esperó la respuesta de Roland. La oficina de Roland estaba en el cuarto piso de un edificio del centro que olía a alfombra vieja y café recién hecho. Un espacio pequeño, organizado, 2 monitores en el escritorio, una pizarra en la pared cubierta de números, una mini nevera en la esquina que Roland tenía desde la universidad. Se sentía como una habitación construida para pensar con claridad, que era exactamente la razón por la que Darius la había elegido. Roland ya estaba allí cuando Darius llegó a las 8:47 del lunes por la mañana. La puerta entreabierta, 2 tazas en el escritorio. Darius se sentó frente a él y le contó todo. Lo repasó en orden de la manera en que siempre presentaba la información. Sin editorializar, sin emoción, solo secuencia. Los 8 meses de viernes tardíos, la reunión cancelada, el lugar de estacionamiento en Commerce Street, la puerta lateral, el Audi negro, el beso, los 22 minutos que se sentó allí contando. Roland no dijo nada mientras Darius hablaba. Se sentó muy quieto, lo cual era inusual en él. Tenía un bolígrafo en la mano y en algún momento dejó de hacerle clic. Cuando Darius terminó, la habitación estuvo en silencio durante unos 4 segundos. Luego Roland dijo, voy a su apartamento. No, Darius. No. Darius mantuvo su voz plana y uniforme. Siéntate. Roland ni siquiera se había levantado por completo. Se dejó caer de nuevo en la silla. Su mandíbula estaba apretada. Puso el bolígrafo sobre el escritorio con más fuerza de la necesaria y presionó ambas manos planas sobre la superficie como si se estuviera manteniendo en su lugar. Si vas allí ahora mismo, dijo Darius, ¿qué pasa? Él lo niega. Ella lo niega. Reciben la advertencia que necesitan para poner sus historias en orden y mover lo que necesiten mover. Y luego se van limpios. Hizo una pausa. Necesito que no se vayan limpios. Roland exhaló por la nariz, miró al techo, volvió a mirar a Darius. Está bien, dijo, y su voz había bajado a algo más silencioso y cuidadoso. Está bien, dime qué necesitas. Necesito saber qué estoy viendo realmente, dijo Darius. Antes de hacer nada. Comenzó con los registros telefónicos. Su plan de telefonía celular era una cuenta compartida. Lo había sido durante 3 años. Nunca había tenido una razón para mirar los registros de llamadas de Petra antes. Tenía el inicio de sesión de la cuenta en su teléfono, guardado desde la última vez que había actualizado su plan. Roland deslizó uno de sus monitores para que ambos pudieran verlo. Darius abrió la cuenta, navegó hasta la línea de Petra y abrió el historial de llamadas. Comenzó con los últimos 8 meses. El número de André estaba allí de manera consistente, predecible, a menudo los viernes por la tarde entre las 5 y las 7 de la tarde. Darius había esperado eso. Luego se desplazó más atrás. 12 meses, 14, 18. El número seguía apareciendo. Darius se desplazó hasta los registros más antiguos que guardaba la cuenta, hace 22 meses, y se quedó allí mirando la pantalla sin hablar. El número de André estaba allí. Siempre había estado allí, regular como un latido del corazón. Pero lo que lo dejó helado fue el patrón debajo del patrón. Abrió su propio calendario de trabajo en su teléfono. El digital que había mantenido durante años.
cada conferencia, cada viaje de una noche, cada semana que había estado fuera de la ciudad. Puso las dos líneas de tiempo una al lado de la otra. Las llamadas se agrupaban. Cada vez que Darius había estado fuera por trabajo, la frecuencia aumentaba. No al azar, quirúrgicamente. Ella conocía su horario, dijo Roland en voz baja, leyendo lo mismo que Darius estaba leyendo. Ella conocía el mío, dijo Darius. Dejó el teléfono y pasó al historial de la tarjeta de crédito. Su tarjeta conjunta. Retrocedió 14 meses y se desplazó lentamente, buscando cualquier cosa que no se hubiera registrado en ese momento. Lo encontró en menos de 2 minutos, un cargo de un lugar llamado El Moor, un hotel boutique a 40 minutos al sur de su apartamento, $312, un sábado y domingo de octubre, hace 14 meses. Darius había estado en Atlanta ese fin de semana para una conferencia regional de carga. Lo recordaba claramente porque había habido una cena la segunda noche que se alargó, y había llamado a Petra desde el bar del hotel justo antes de la medianoche para darle las buenas noches. Ella había sonado cansada. Dijo que estaba en casa de su madre, que necesitaba un par de días lejos del apartamento, algo de tranquilidad. Le había dicho que le parecía una buena idea. Y que le diera saludos a Celeste. Se quedó mirando el cargo en la pantalla. Luego tomó su teléfono, encontró el número del hotel y llamó. Una mujer respondió al tercer timbre, brillante y profesional. Darius le preguntó con calma y sin ninguna inflexión particular si podía confirmar una reserva anterior. Le dio las fechas. Hubo una breve pausa mientras ella escribía, sí, señor. Muestro una reserva para ese fin de semana a nombre de Cole. André Cole. Gracias, dijo Darius. Eso es todo lo que necesitaba. Terminó la llamada. Colocó el teléfono boca abajo en el escritorio de Roland. Se recostó en la silla y miró la pared por un momento, no a nada específico, solo a la superficie blanca y plana. Roland no dijo nada. Entendía para qué servía el silencio. Finalmente, Darius dijo, necesito saber qué tan profundo es esto antes de hacer nada. Los 2 días siguientes, Darius fue a trabajar. Condujo a su hora habitual. Respondió correos electrónicos. Aprobó 2 cambios de enrutamiento de carga y asistió a una llamada de estado el martes por la mañana sin perder la concentración. Una vez que llegó a casa ambas noches, cenó con Petra y le preguntó sobre su día. Ella le contó, él escuchó. Vio su boca moverse y escuchó las palabras y las archivó en la parte de su cerebro que estaba ejecutando un proceso separado por completo. Ella no lo sabía. Estaba seguro de eso. Contaba con ello. Roland llamó el miércoles por la noche justo después de las 7. Darius estaba en la cocina lavando un plato cuando el teléfono vibró en el mostrador. Miró la pantalla, se secó las manos y caminó hacia la parte trasera del apartamento, su pequeña segunda habitación que usaba como oficina en casa, y cerró la puerta detrás de él. Necesito que vengas, dijo Roland. No sonaba enojado. Sonaba como sonaba cuando los números le habían dicho algo que no había querido encontrar. Mañana por la mañana, dijo Darius. Sí. Volvió a la cocina y terminó los platos. La oficina de Roland se veía igual que siempre. 2 monitores, la pizarra, la mini nevera zumbando suavemente en la esquina. Roland ya estaba de pie cuando llegó Darius. Tenía un documento impreso en la mano, 2 páginas grapadas, y lo puso sobre el escritorio frente a la silla vacía sin preámbulos. Darius se sentó y lo miró. Era un resumen. Fechas en la columna izquierda, cantidades en el medio, un número de cuenta privada en la columna derecha, el mismo repitiéndose por la página como un estribillo. Lo leyó una vez, luego otra vez. Las transferencias eran pequeñas, nunca más de $800 a la vez. Algunas eran tan bajas como $250. Habían comenzado hace 8 meses, casi en la semana en que comenzaron los viernes tardíos, y nunca se habían detenido, a intervalos regulares, siempre dimensionadas justo por debajo del umbral que habría activado una alerta de cuenta automática. Quienquiera que hubiera decidido las cantidades sabía lo que estaba haciendo. Al final de la segunda página, Roland había escrito una sola cifra en bolígrafo negro, rodeada 2 veces, $31.000.
Darius dejó el papel. Pensó en un jueves por la noche hace 6 meses cuando Petra había mencionado mientras rellenaba su copa de vino que tenía una amiga del trabajo que acababa de mudarse a Charlotte y que se suponía que la ciudad era genial para la gente de su industria. ¿Alguna vez has pensado en mudarte? Había preguntado, conversadora y despreocupada. Simplemente empezar en un lugar nuevo. Él había dicho que estaba bastante asentado donde estaba. Ella había dicho, sí, me lo imaginaba. Había pasado a otro tema. Pensó en un domingo de enero cuando ella había sacado a relucir sus finanzas durante el desayuno, algo que casi nunca hacía, y había usado la frase reestructuración 2 veces en la misma conversación. Había sugerido que tal vez deberían hablar con alguien sobre la gestión de sus cuentas por separado. Más flexibilidad, había dicho, menos superposición administrativa. Le había dicho que le parecía innecesario. Ella había estado de acuerdo y lo había dejado. Pensó en una noche de febrero cuando se había sentado a su lado en el sofá, sin apenas tocarlo, y había dicho algo sobre empezar de nuevo, que a veces era bueno para la gente. Él había asumido que estaba hablando de un colega que había mencionado a principios de esa semana. No había estado escuchando de la manera correcta. Había estado escuchando las palabras sin leer el plano que había debajo. No eran comentarios pasajeros. Eran mediciones. Había estado revisando las paredes en busca de puntos de carga mucho antes de empezar a mover nada. Volvió a mirar el papel sobre el escritorio. La cuenta a la que iba el dinero, dijo Darius, ¿qué sabes de ella? Cuenta privada a su nombre únicamente. Roland estaba apoyado en el borde de su escritorio con los brazos cruzados, su voz mesurada. Abierta hace 8 meses. Un banco diferente al de vuestras cuentas conjuntas. Ella planeó el cronograma. Sí. Ella planeó las cantidades. Alguien lo hizo, dijo Roland. Esos números no son aleatorios. Es una metodología específica. Mantenerse por debajo del umbral de alerta. Espaciarlo. No crear un patrón lo suficientemente obvio como para detectarlo en una mirada casual. Hizo una pausa. Esa no es alguien que se despertó un día y fue impulsiva. Es alguien que se sentó y lo pensó detenidamente. Darius asintió una vez. No parecía sorprendido porque no lo estaba. Había dejado de sentirse como una aventura hace 3 días. Una aventura era algo que le sucedía a un matrimonio. Lo que estaba viendo ahora era un proyecto, una extracción por etapas, presupuestada y cuidadosamente secuenciada de todo lo que ella había decidido que tenía derecho a tomar. Recogió el resumen y lo dobló por la mitad a lo largo del pliegue central. Lo sostuvo en sus manos por un momento. ¿A dónde va el dinero?, preguntó. Roland descruzó los brazos y se sentó en su silla. Giró uno de sus monitores para que ambos pudieran verlo y dijo, esa es la parte que creo que debemos seguir ahora. Porque empecé a mirar la actividad comercial de André mientras recopilaba esto. Movió el ratón y la pantalla cambió. Y lo que encontré allí, esa es una conversación diferente. El regalo había estado en el mostrador de la cocina desde el domingo. Era una cosa pequeña, una caja azul pálido de una marca de cuidado de la piel que le gustaba a la madre de Petra, atada con una cinta blanca. Petra lo había pedido en línea hacía 2 semanas para el cumpleaños de Celeste, y se había olvidado rápidamente de él de la manera en que se olvidaba de la mayoría de las cosas que no le eran útiles en ese momento. Darius lo había notado allí durante 4 días, escondido junto al frutero, con la cinta ligeramente arrugada por un lado. Había decidido el miércoles por la mañana que lo dejaría él mismo. Celeste Whitfield vivía en un vecindario de amplias entradas de coches y robles establecidos a unos 20 minutos al norte de la ciudad. Su casa era una colonial de 2 pisos con contraventanas pintadas de crema y un macizo de flores a lo largo del camino de entrada que pagaba a alguien para que lo mantuviera y aceptaba cumplidos como si ella misma lo cuidara. Había vivido allí sola desde que el padre de Petra falleció hace 8 años, y había arreglado la casa y su vida en ese tiempo con la precisa calidad curada de una mujer que quería que el mundo entendiera que le estaba yendo muy bien. Darius había estado dentro de esa casa docenas de veces. Sabía dónde guardaba los platos buenos y qué silla de la sala de estar consideraba suya. Sabía que prefería su café con leche de avena y un solo azúcar,
y que le gustaba almorzar mientras veía un programa de noticias del mediodía sobre el que tenía opiniones muy firmes. También sabía que ella siempre había sido educada, consistentemente, casi imperceptiblemente despectiva con él. Nunca fue abierto. Celeste era demasiado compuesta para lo abierto. Estaba en la calibración, la calidez que siempre estaba presente en la cantidad justa, nunca más. La forma en que preguntaba sobre su trabajo con una sonrisa suave e indiferente, como si preguntara por un pasatiempo en lugar de una carrera. La forma en que decía su nombre con una fracción de pausa antes, como si lo estuviera localizando primero. Y la forma en que hablaba de André sin esfuerzo, casi reflexivamente, cada vez que la conversación se desviaba hacia el éxito, la ambición o el futuro. André realmente está en algo con esta nueva dirección suya. Ya sabes cómo es André, siempre pensando 3 movimientos por delante. André tiene ese tipo de energía que simplemente atrae oportunidades. Decía estas cosas de la manera en que la gente dice observaciones meteorológicas, casualmente, sin intención aparente, como si simplemente fueran ciertas y ella simplemente las estuviera notando. Darius había absorbido todo eso durante 4 años sin comentarios. Celeste abrió la puerta con una blusa de lino planchada y gafas de lectura subidas en la cabeza. Pareció momentáneamente sorprendida de verlo. Una recalibración de medio segundo y luego su rostro se acomodó en su calidez practicada. Darius, la pequeña pausa, justo a tiempo. Esto es inesperado. Lo sé. Lamento pasar así. Levantó la caja azul pálido. Petra dejó esto en el mostrador. Tu regalo de cumpleaños. Ha estado tan ocupada con el trabajo esta semana. Le dije que lo dejaría ya que pasaba por aquí de todos modos. Celeste aceptó la caja con una sonrisa complacida, inclinándola ligeramente para mirar la cinta. Bueno, eso es muy dulce. Entra. La siguió a la sala de estar. Era la misma de siempre, el sofá de color crema, los cuadros enmarcados, la mesa auxiliar con el jarrón de flores blancas que renovaba cada semana. El programa de noticias del mediodía estaba silenciado en la televisión. Dejó el regalo en la mesa de café y señaló hacia la zona de estar. ¿Puedo ofrecerte algo? Acabo de hacer café. Me encantaría, dijo Darius. Gracias. Se sentó en la silla frente a la de ella mientras iba a la cocina. Podía escuchar los pequeños sonidos de las tazas al ser colocadas, el armario abriéndose. Apoyó las manos en las rodillas y miró la foto enmarcada en la mesa auxiliar. Petra en su graduación universitaria, joven y de ojos brillantes, Celeste detrás de ella con una mano en su hombro, ambas radiantes. Pensó en lo que Roland había encontrado, la LLC, la cuenta, los $31.000. Pensó en el hecho de que alguien tuvo que ayudar a Petra a planificar las cantidades. Celeste regresó con 2 tazas y las puso sobre la mesa con un pequeño paño debajo de cada una. Se acomodó en su silla, cruzó los tobillos y lo miró con esa calidez calibrada. Entonces, ¿cómo has estado, Darius? ¿El trabajo te mantiene ocupado? Siempre, dijo él. Sonrió y tomó su taza. ¿Sabes cómo es en el 4º trimestre? Todo el mundo quiere que todo se mueva más rápido, me imagino. Lo dijo de la manera en que siempre lo hacía, suavemente, educadamente, como si la logística fuera una forma perfectamente respetable para que un hombre pasara su tiempo. ¿Y tú? Preguntó él. ¿Algo nuevo? Ella inclinó la cabeza ligeramente. Oh, no mucho. He estado durmiendo más que en verano, así que eso es algo, hizo una pausa. En realidad, he estado dedicando un poco de tiempo a mirar algunas cosas de inversión, manteniéndome ocupada, manteniendo la mente trabajando. Eso es inteligente, dijo Darius. Dejó su taza. ¿Qué tipo de inversión? Ella sonrió con un toque de algo que podría haber sido orgullo. Bienes raíces, en realidad. Hay una oportunidad de desarrollo que llamó mi atención. Bueno, a través de André, en realidad, dijo su nombre de la manera en que siempre lo hacía, sin esfuerzo, como un hecho. Ha reunido algo realmente prometedor, un desarrollo de uso mixto, muy bien investigado. Darius asintió lentamente. Oh, sí. No me di cuenta de que André estaba en bienes raíces.
Bueno, ha estado construyendo hacia ello. Ya sabes cómo es. La frase familiar, justo a tiempo. Siempre pensando en el futuro. Encontró esta oportunidad y ha sido muy minucioso en estructurarla adecuadamente. Ha traído a algunos de nosotros, gente que cree en lo que está haciendo. Algunos de nosotros, repitió Darius, con voz fácil y curiosa. Como familia. Celeste levantó su taza y asintió. ¿Familia? Un par de amigos cercanos. Quería gente a su alrededor que entendiera su visión. Sonrió. Petra también está involucrada. Tiene mucha confianza en ello. Bien por ella, dijo Darius. Mantuvo su voz cálida. Nunca me lo ha mencionado. ¿Sabes cómo es ella cuando está entusiasmada con algo? Lo guarda para sí misma hasta que se siente real. ¿De qué tipo de capital estamos hablando? Solo para entender la escala de lo que está armando. Celeste respondió. Le dio un número. No era un número pequeño. De hecho, era un número que Roland ya había rodeado 2 veces en un trozo de papel y se lo había deslizado sobre un escritorio hacía 48 horas. Darius asintió como un hombre que escucha noticias interesantes por primera vez. Dejó pasar un momento. Hizo una pregunta más, una pregunta logística suave sobre el cronograma, y Celeste también respondió a eso. Y al responder, mencionó algo sobre la cuenta que Petra había usado para mover su contribución. Lo dijo casualmente, de la manera en que dices algo a una persona que ya lo sabe, y luego se detuvo. Fue una pequeña parada, solo una fracción de segundo donde sus ojos cambiaron, algo detrás de ellos se movió, recalculando. Su boca permaneció en su forma agradable, pero la calidez detrás de ella se enfrió en un grado preciso. Bueno, dijo, y su tono se volvió despreocupado de la manera específica en que una persona se vuelve despreocupada cuando se da cuenta de que ha entrado en una habitación en la que no tenía la intención de entrar. Estoy segura de que André te contará más al respecto cuando sea el momento adecuado. Todavía está en las primeras etapas. Por supuesto, dijo Darius. No insistió. Tomó su taza, terminó el último sorbo de café y la dejó suavemente sobre el paño. Sonrió. Le preguntó si tenía planes para su fin de semana de cumpleaños, y ella se lo dijo, y él escuchó con un interés aparentemente genuino. Se levantó cuando fue el momento de levantarse, le agradeció el café, le dijo que las flores se veían hermosas, y no quiso decir nada de eso, y todo al mismo tiempo. Celeste lo acompañó a la puerta. Su sonrisa había vuelto a su calibración habitual. Cálida, contenida, correcta. Dile a Petra que le agradezco el regalo, dijo ella. Lo haré, dijo Darius. Que lo disfrutes. Caminó por el sendero delantero hasta su coche. No miró hacia atrás. Condujo durante 4 minutos antes de detenerse en una gasolinera. Se sentó con el motor en marcha y las manos en el volante y dejó que todo se acomodara en su disposición correcta. Celeste había invertido en la empresa de André. Petra había invertido en la empresa de André. La inversión de Petra provenía de una cuenta que Roland había rastreado directamente hasta los ahorros conjuntos vaciados. $31.000 movidos en incrementos cuidadosos, diseñados precisamente para evitar la detección. Esto no era una aventura que se había convertido en una complicación financiera. Este era un plan coordinado que había estado en marcha durante la mayor parte de 2 años con 3 personas en la mesa y una persona mantenida deliberadamente fuera de la habitación. André tenía el plan, Petra tenía el acceso, Celeste tenía la bendición, resultó, una participación personal. Lo habían construido juntos, en silencio, metódicamente, usando el dinero que Darius había ganado y la confianza que él había ofrecido libremente y la estabilidad que había pasado su vida adulta construyendo. Se quedó allí otro minuto. La gasolinera zumbaba a su alrededor, un coche entrando, el timbre de una puerta, el sonido lejano de una bomba haciendo clic. Entonces Darius puso el coche en marcha y volvió a la carretera. Ella había puesto la mesa. Eso fue lo primero que notó Darius cuando entró por la puerta principal esa noche, la mesa de verdad, no el mostrador de la cocina donde habían estado comiendo durante meses.
2 servicios, los platos buenos, velas encendidas en el medio, algo en la estufa que olía al pollo a las hierbas que solía hacer los domingos cuando se casaron por primera vez. Se quedó en la entrada por un momento y lo asimiló. Petra salió de la cocina con un top cruzado gris suave y el pelo suelto. Le sonrió, no la sonrisa distraída y refleja a la que se había acostumbrado, sino la completa, la que desplegaba cuando necesitaba que algo saliera bien. «Hola», dijo ella. «Pensé que podríamos cenar juntos de verdad esta noche». «Se ve genial», dijo él. Colgó su chaqueta. «Huele aún mejor». Se sentaron. Ella sirvió la comida, sirvió el vino, le preguntó sobre su día con una calidad de atención que no había sentido de ella en mucho tiempo. Él respondió con facilidad. Le preguntó por el suyo. Ella le contó sobre una presentación de campaña. Él escuchó. Por un momento, fue casi como algo que solía ser. Dejó que fuera así. Después de que los platos estuvieran casi limpios y el vino a la mitad, Petra dejó su copa y juntó las manos sobre la mesa frente a ella. Era un gesto preparado. Lo reconoció de la manera en que reconoces una puerta abriéndose. «Quiero hablar contigo sobre algo», dijo. «Algo que he estado posponiendo decir porque no sabía cómo». «Está bien», dijo Darius. Sostuvo su copa sin apretar y esperó. «Me he sentido muy sola en este matrimonio». Lo dijo de manera uniforme, como algo ensayado hasta que sonó no ensayado. «Desde hace un tiempo. Y no creo que sea culpa de nadie exactamente. Creo que ambos hemos estado ocupados, ambos en nuestras propias cabezas, pero he intentado acercarme a ti un par de veces, y simplemente». Hizo una pausa. Dejó que el silencio hiciera el trabajo. «Simplemente no he sentido que hayas estado aquí». Darius la miró. Mantuvo su rostro abierto y atento. «He estado sola, Darius. Y creo que si somos honestos, nos hemos distanciado. Ambos. Ambos». Ahí estaba. La frase de carga, la que distribuía el peso de manera uniforme antes de que ella lo moviera completamente sobre él. Continuó. Habló de distancia emocional. Habló de sentirse como compañeros de cuarto. Dijo que lo había intentado. Quería que él escuchara eso. Había intentado genuinamente cerrar la brecha. Pero solo había un número limitado de veces que una persona podía intentar acercarse antes de dejar de hacerlo. Su voz se mantuvo mesurada y triste de la manera en que la tristeza actuada se mantiene mesurada. Era buena en eso. Él siempre había sabido que era buena en eso. Esperó hasta que terminó. «¿Cuánto tiempo te has sentido así?», preguntó. «Alrededor de un año», dijo ella. «Quizás un poco más». Él asintió lentamente. «Un año». Se había decidido por un año, limpio, comprensivo, lo suficientemente largo como para establecer sufrimiento sin requerirle que diera cuenta de lo que había estado sucediendo durante 22 meses antes de que decidiera sentarse en esta mesa con velas y pollo a las hierbas y la versión completa de su sonrisa. «Te escucho», dijo él. «Me alegro de que me lo hayas dicho». Los hombros de Petra cayeron una fracción. No dramáticamente, solo lo suficiente. El alivio de una persona que esperaba resistencia y no encontró ninguna. «Creo que deberíamos probar la terapia», dijo ella. «Un terapeuta de parejas, alguien neutral que pueda ayudarnos a comunicarnos». Se inclinó sobre la mesa y le tocó la mano. «No quiero simplemente alejarme de esto sin intentarlo». Él miró su mano sobre la suya. Pensó en la gasolinera esa tarde. El número que Celeste había dicho tan casualmente, la cuenta que Roland había rodeado 2 veces. Pensó en el Audi negro alejándose de la acera. «Creo que es una buena idea», dijo él. Ella parpadeó. Solo una vez. Un pequeño destello de sorpresa antes de que su compostura se restableciera. «Sí. Sí». Él giró su mano y presionó brevemente la de ella antes de soltarla. «Yo me encargo. Encontraré a alguien y lo reservaré». El alivio que cruzó el rostro de Petra fue lo más honesto que le había mostrado en toda la noche. No era el alivio de una mujer que esperaba salvar su matrimonio.
Era el alivio de una mujer que acababa de confirmar que su salida iba sin problemas. Creía que ella estaba al volante. Él ayudó a limpiar la mesa después de eso. Hablaron de cosas pequeñas. Nada que importara. Nada que sería recordado. Petra parecía más ligera de lo que había estado en meses. Se rió de algo que él dijo. Se fue a la cama temprano, diciéndole que estaba cansada, pero que la noche había sido buena. Él estuvo de acuerdo en que lo había sido. Esperó hasta escuchar la puerta del dormitorio cerrarse. Luego se sentó en la mesa de la cocina con su teléfono y encontró un terapeuta familiar con una sala de sesiones grupales e hizo una cita para el siguiente jueves por la noche. Lo confirmó por correo electrónico. Luego llamó a Roland. Roland contestó al segundo timbre. Ella hizo su propuesta esta noche, dijo Darius en voz baja. Terapia de parejas, culpa a la deriva mutua, dijo que ha sido alrededor de un año. ¿Un año? Repitió Roland. 22 meses, dijo Darius. También obtuve confirmación hoy sobre la fecha de fundación de la LLC. El mismo mes de tu ascenso. El mismo mes. Darius miró la vela que todavía ardía abajo en la mesa. Sé lo suficiente, dijo. Empieza a preparar la sala. El nombre de la abogada era Pamela O'Ay. Tenía una pequeña oficina en el cuarto piso de un edificio del centro, muebles de color marrón cálido y el tipo de quietud que provenía de una mujer que lo había escuchado todo y ya no se sorprendía por nada. Roland había trabajado con ella 2 veces antes y confiaba en ella por completo. Darius se sentó frente a ella el martes por la tarde con una carpeta que Roland había preparado, registros telefónicos, la confirmación del hotel, el resumen de la cuenta forense, la auditoría de Roland de la LLC de André. Lo expuso en el orden en que sucedió. Pamela leyó sin interrumpir. Cuando terminó, dejó la última página y lo miró. La transferencia de activos fraudulenta es nuestra posición más fuerte, dijo. Los $31.000 movidos en incrementos a una cuenta no revelada utilizada para financiar el vehículo de inversión de un tercero. Tocó la página. Eso no es una deriva matrimonial. Eso es mala conducta financiera y cambia la forma del acuerdo considerablemente. Quiero que lo entienda antes de que consiga un abogado, dijo Darius, no para herirla, solo para que entienda por qué luchar no es un buen uso de su tiempo. Pamela lo miró por un momento. La presentación está lista, dijo. Puedo hacer que se la entreguen cuando usted dé la orden. Jueves por la noche, dijo él, después de las 6. Ella lo anotó. El contador forense, un hombre tranquilo llamado Curtis, que usaba gafas de lectura subidas en la frente y hablaba en frases limpias y económicas, guió a Darius a través del resumen de la documentación la mañana siguiente. La LLC era un problema, dijo. No solo para Petra, también para André. 2 de los otros inversores ya habían comenzado a hacer preguntas que no tenían respuestas claras. Y la estructura que André había utilizado, la que el dinero de Petra había ayudado a capitalizar, no iba a sobrevivir al escrutinio. Curtis había preparado un resumen de una página. Era preciso y devastador de la manera en que las cosas verdaderas a menudo lo son. Este resumen, dijo Darius. Usted respalda cada número en él. Cada uno, dijo Curtis. Darius le dio las gracias y volvió a la oficina. Almorzó en su escritorio y resolvió un problema de enrutamiento que había estado en su cola desde el lunes. Luego, a las 2:15 de la tarde, hizo 3 llamadas telefónicas. Llamó a André primero. André contestó con la calidez fácil de un hombre que no tenía razón para estar a la defensiva. ¿Qué hay de bueno? Necesito un favor, dijo Darius. Mantuvo su voz ligera. Solo 2 hermanos hablando. Petra y yo vamos a tener una sesión de terapia el jueves por la noche, tratando de resolver algunas cosas. Quiero que la familia esté allí, gente que nos conozca a ambos y quiera que estemos bien. Hizo una pausa. También escuché algo recientemente sobre una oportunidad de inversión que has estado preparando. Me encantaría escucharlo directamente de ti. Quiero apoyar lo que estás construyendo, amigo. Hubo un instante, corto, pequeño, apenas nada. Luego Andrés se rió, relajado y generoso. Por supuesto, amigo.
Eso significa mucho. Estaré allí. Y sí, hablaremos del trato. Va a ser algo bueno para esta familia. Lo sé, dijo Darius. Jueves a las 6. Te enviaré la dirección por texto. Terminó la llamada y se quedó con ella durante exactamente 3 segundos. Luego llamó a Celeste. Fue cálido. Fue sincero. Le dijo que amaba a Petra y que tenía miedo de perderla y que creía que tener gente alrededor que los amara a ambos podría ayudar. Le dijo que la sesión fue idea suya, que él era el que lo intentaba. Su voz llevaba la suficiente vulnerabilidad para ser convincente y la suficiente firmeza para ser creíble. Celeste se ablandó de la manera en que la gente lo hace cuando cree que está viendo algo que predijo hacerse realidad. Por supuesto, Darius, dijo ella. Por supuesto, estaré allí. Creo que es muy maduro de tu parte dar este paso. Gracias, dijo él. Significa mucho tener tu apoyo. Colgó el teléfono. Luego llamó a su madre. June contestó al primer timbre como siempre lo hacía. Hola, cariño. Hola, mamá. Cerró la puerta de su oficina. Se sentó y luego le contó todo. El viernes fuera del edificio, los registros telefónicos, el hotel, los $31.000, la inversión de Celeste, la LLC de André, la fecha de fundación, los 22 meses completos. Habló lenta y claramente y no omitió nada. June no hizo ni un solo sonido. Simplemente escuchó con el peso de una mujer que había pasado 67 años aprendiendo la diferencia entre las cosas que la sorprendían y las cosas que solo confirmaban lo que siempre había temido en silencio. Cuando Darius terminó, la línea estuvo en silencio por un largo momento. Luego June dijo, ¿a dónde voy? 4 palabras, sin lágrimas en ellas, sin temblor, solo una mujer recogiendo lo único que necesitaba llevar a la habitación. Darius le dijo la dirección. Dijo que estaría allí. Dijo que lo amaba. Colgó. Esa noche, después de que Petra se fuera a la cama, Darius se sentó en la mesa de la cocina con toda la documentación extendida frente a él. La organizó de la manera en que organizaba todo, por secuencia, por peso, por el orden en que cada pieza cerraba una puerta. La confirmación del hotel fue primero. Los registros telefónicos fueron segundos. El resumen de la cuenta forense de Roland, el que tenía los $31.000 rastreados en columnas limpias, fue tercero. El resumen de una página de la LLC de Curtis fue cuarto. Alineó los bordes de cada pila. Los puso en una sola carpeta. Puso la carpeta junto a su bolso. Luego apagó la luz de la cocina y se fue a la cama. El nombre de la terapeuta era Dra. Anita Webb. Su oficina estaba en el segundo piso de un tranquilo edificio médico. Alfombra suave, paredes neutras, 2 sofás dispuestos uno frente al otro con una mesa baja entre ellos, una caja de pañuelos de papel sobre la mesa, una pequeña lámpara en la esquina que evitaba que la habitación se sintiera demasiado brillante. Petra llegó primero. Entró con un aspecto compuesto y cuidadosamente arreglado, un vestido cruzado de color burdeos, el pelo suelto, pequeños pendientes de oro. Apretó el brazo de Darius cuando lo vio ya sentado. Sus ojos eran cálidos de la manera en que se ponían cuando creía que estaba ganando algo sin tener que luchar por ello. Me alegro de que estemos haciendo esto, dijo en voz baja. Yo también, dijo Darius. Quería decir algo completamente diferente. Celeste entró 2 minutos después, comportándose como siempre, con la espalda recta, la expresión agradable, la postura permanente de una mujer que creía que siempre era la persona más compuesta en cualquier habitación. Besó a Petra en la mejilla. Asintió a Darius con la pequeña calidez calibrada que siempre le había reservado. Lo suficiente para ser educada. Nunca lo suficiente para ser real. Esto requirió valor, le dijo, y se sentó en el sofá junto a Petra. André llegó a las 6:04. Entró por la puerta con su energía habitual, sonrisa fácil, un rápido vistazo a la habitación, la entrada practicada de un hombre que había pasado toda su vida asegurándose de que la gente se alegrara de verle. Sus ojos se dirigieron primero a Darius, y algo en la quietud de Darius hizo que la sonrisa de André vacilara por un segundo, un medio paso de vacilación que cubrió inmediatamente con una sonrisa más amplia y una mano extendida. Darius.
Estrechó la mano de Darius. Estoy aquí, amigo. Lo que necesites. Lo sé, dijo Darius. Siéntate. Andrés se sentó. Entonces la puerta se abrió de nuevo. June entró. Llevaba su cardigan de la iglesia, el verde oscuro, y sus gafas de lectura en una cadena alrededor del cuello, y se movió por la puerta con la certeza pausada de una mujer que sabía exactamente por qué estaba allí. No miró a Petra. No miró a Celeste. Miró primero a Darius, y algo pasó entre ellos, silencioso y sólido, algo que no necesitaba palabras. Luego miró a André. La cara de André no solo cambió. Se derrumbó hacia adentro. La sonrisa desapareció. La facilidad desapareció. Algo debajo quedó repentinamente expuesto y no pudo volver a actuar para ocultarlo. Abrió la boca. No salió nada. June se sentó en la silla más cercana a la puerta, juntó las manos en su regazo y no dijo nada. ¿La doctora? Webb abrió la sesión. Darius se inclinó hacia adelante y puso la carpeta sobre la mesa. No levantó la voz. No lo necesitaba. Habló de la manera en que manejaba todo, con la precisión tranquila y pausada de un hombre que había medido cada palabra antes de llegar. Quiero guiar a todos a través de una cronología, dijo. Colocó la primera página sobre la mesa, los registros telefónicos. 22 meses del número de André apareciendo en el registro de Petra, fechas resaltadas en amarillo, agrupadas con limpia regularidad alrededor de cada viaje de trabajo que Darius había hecho. Esto no empezó hace 8 meses, dijo. Empezó hace 22 meses. La expresión de Petra cambió. Un pequeño endurecimiento alrededor de sus ojos. Colocó la segunda página. La confirmación del hotel. André Cole, la propiedad boutique a 40 minutos de su casa. Reservado el mismo fin de semana que Petra le dijo a Darius que se quedaba en casa de su madre porque necesitaba un descanso. Eso fue hace 14 meses, dijo Darius. Yo estaba en Atlanta. André se reclinó lentamente. Darius, vamos. No hagamos esto. No he terminado, dijo Darius. No miró a André. La tercera página, el resumen forense de Roland. Los $31.000 movidos de sus ahorros conjuntos en incrementos cuidadosos para evitar alertas a lo largo de 8 meses. Cada transacción rastreada hasta una cuenta privada y de ahí a la capitalización de un vehículo de inversión inmobiliaria. La boca de Petra se abrió y se cerró. Ese es nuestro dinero, Petra, dijo Darius, nuestros ahorros. Lo moviste mientras yo dormía en la misma casa. Darius, creo que si pudiéramos simplemente. Comenzó ella. Hay una página más. Colocó la última. El resumen de Curtis. La LLC. Su fecha de fundación rodeada en rojo. Hace 2 años, el mismo mes en que Darius había sido ascendido y recibido su aumento. Las irregularidades estructurales, las quejas de los inversores que ya se estaban formando, la exposición que no era una cuestión de sí, sino de cuándo. La habitación estaba muy silenciosa. Celeste miraba al suelo. La mandíbula de André estaba apretada. Sus manos entrelazadas entre sus rodillas. No entiendes la imagen completa de cómo está estructurado el trato, dijo. Su voz todavía intentaba encontrar su antiguo registro. Razonable, hermano mayor, firme. Hay detalles que no estás. Entiendo cada detalle, dijo Darius. Se recostó. Había terminado. Todos en la habitación parecieron entender en el mismo momento que June aún no había hablado. Se tomó su tiempo. Miró a su hijo mayor de la manera en que solo una madre puede mirar a alguien, con el pleno conocimiento de cada versión de él que había existido y el dolor de ver en lo que se había convertido. He pensado en lo que quería decirte, dijo. Su voz era baja y uniforme. Y decidí que solo necesito decir unas pocas cosas. André la miró por primera vez en toda la noche. Parecía que realmente estaba presente. Sin actuación, sin recuperación, solo un hombre esperando recibir algo que ya sabía que merecía. Te crié con todo lo que tenía, dijo June.
Misma casa, mismos valores, mismas palabras cada mañana antes de la escuela. Sé honesto. Trabaja duro. Protege a tu familia. Hizo una pausa. Usaste todo eso como un disfraz, André. Llevaste lo que te enseñé el tiempo suficiente para que la gente confiara en ti. Y luego le quitaste a la única persona en esta familia que nunca te miró como algo menos que un hermano. Los ojos de André estaban húmedos. No caíste en esto, dijo ella. Lo planeaste. Lo planeaste el mes en que tu hermano se te adelantó porque no podías soportarlo. Dejó que eso quedara en el aire. Te conozco. Sé exactamente lo que fue eso. ¿Se levantó? Te amo porque eres mi hijo, dijo. Pero he terminado. Caminó hacia la puerta. No lo miró de nuevo. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. La habitación se sintió vacía de algo que no iba a volver. Darius metió la mano en la carpeta una última vez. Deslizó la demanda de divorcio sobre la mesa y la puso frente a Petra. Ella la miró fijamente. Sus manos estaban muy quietas. Me mudé, dijo él. Durante los últimos 2 fines de semana mientras trabajabas. Se levantó, se enderezó la chaqueta. El nombre de mi abogada está en la segunda página. Ella te explicará por qué impugnar la reclamación de activos no es una buena estrategia. Recogió su carpeta. Salió de la oficina. La puerta principal del edificio se abrió al aire de la noche, fresco, quieto, la ciudad moviéndose a su alrededor a su ritmo ordinario, indiferente a todo lo que acababa de suceder dentro. Darius caminó hacia su coche. Se subió. Cerró la puerta. Se sentó en silencio por un momento, con ambas manos apoyadas en el volante, sin apretarlo. Afuera, pasó un autobús. En algún lugar cercano, alguien se reía. La farola sobre él se encendió. Darius respiró lentamente una vez. Arrancó el coche y se fue. 3 meses después de la sesión, André llamó a June un martes. Ella dejó que sonara. Volvió a llamar esa misma noche. Estaba leyendo en su silla junto a la ventana, la pequeña lámpara encendida, su té enfriándose en la mesa auxiliar, y vio cómo su nombre iluminaba la pantalla de su teléfono y dejó que sonara hasta que se detuvo. Llamó 4 veces más durante la semana siguiente. Dejó que todas sonaran. A la 8ª llamada, contestó. Mamá. Su voz estaba cansada, desnuda, sin nada de la antigua calidez que solía cubrir todo lo que decía. André, dijo ella. Solo quiero que entiendas. ¿Quieres que te diga que todavía te veo como antes?, dijo June. Su voz era tranquila y firme. La misma que había estado en esa oficina. Para eso estás llamando. ¿Quieres saber si queda algo que no gastaste? Silencio. No lo hay, dijo ella. Te amo. Siempre te amaré, pero no deberías volver a llamar a este número buscando algo que ya no puedo darte. Colgó. Llamó una vez más 2 días después. Ella no contestó. No ha vuelto a contestar desde entonces. La demanda civil se presentó 6 semanas después de la sesión. 2 inversores, luego un tercero. El papeleo se movió de la manera en que lo hace cuando el rastro de la documentación es limpio y la fundación de la LLC ya está registrada, de manera constante, sin piedad, cerrando cada puerta lateral que André podría haber usado para salir limpio. Su abogada no era barata, pero tampoco era optimista. Lo que André no entendió, al principio, fue por qué las llamadas se detuvieron antes que la demanda. Los inversores eran una cosa, pero los amigos, los conocidos, los contactos de networking, los tipos que siempre tenían un lugar para él en la mesa y se reían de sus historias y lo ayudaban cuando estaba corto de dinero. Se callaron de una manera que se sintió personal. Era personal. Simplemente no vio el mecanismo. Darius nunca había hablado en voz alta en favor de André. Nunca había dado discursos ni escrito recomendaciones. Simplemente había estado presente, firme, respetado, el hermano menor que claramente había logrado algo por sí mismo, y esa presencia había funcionado en las personas alrededor de André como un aval silencioso. Si Darius es bueno,
Y el hermano de Darius está en la habitación, entonces André debe valer algo también. Ese aval había desaparecido ahora. Las habitaciones se sentían más pequeñas. Al principio no podía entender por qué. Mismas habitaciones, mismas caras, pero algo en la atmósfera había cambiado. Una cierta disposición a darle el beneficio de la duda que solía estar ahí, como el oxígeno, como algo que nunca había tenido que pensar en producir por sí mismo. Lo entendió finalmente. Entenderlo no ayudó. El acuerdo de Petra se finalizó 11 semanas después de la sesión. Su abogada se lo había explicado cuidadosamente 2 veces, y Petra había asistido a ambas explicaciones con las manos cruzadas en su regazo y la expresión cuidadosa de alguien que mantiene su rostro neutral porque la alternativa era peor. La transferencia fraudulenta de activos, documentada, rastreada, resumida forensemente por el contacto de Roland, no dejaba casi ningún margen para negociar. Los $31.000 no eran solo un número. Eran evidencia de intención. Los jueces notan la intención. Se mudó de nuevo a casa de su madre un sábado de noviembre. 2 viajes en coche. La mayor parte de lo que conservó era pequeño. Ropa, sus cosas del trabajo, algunos artículos que no había podido dejar. La casa de Celeste era una casa hermosa. Siempre había sido una casa hermosa. Pero ahora tenía una calidad diferente. Demasiado silenciosa. Demasiado cuidadosa. 2 mujeres moviéndose una alrededor de la otra en la cocina por la mañana con la plena conciencia de que ambas vivían dentro de las consecuencias de la misma decisión. Celeste había perdido $40.000 en la empresa. No lo decía a menudo. No tenía que hacerlo. Las matemáticas tenían una forma de llegar por sí solas, en las pausas, en la forma en que miraba el mostrador en lugar de a Petra cuando hablaban, en los pequeños ajustes que hacía a su presupuesto que nunca antes había tenido que hacer. Una noche de diciembre, estaban lavando los platos. La ventana sobre el fregadero estaba oscura, el vecindario silencioso afuera. Celeste le entregó un plato a Petra para que lo secara y dijo sin preámbulos, «No dejaste a un mal hombre». Petra siguió secando. «Dejaste a uno bueno», dijo Celeste, «porque pensaste que podías hacerlo mejor». Enjuagó otro plato. «Te equivocaste». Ninguna de las dos dijo nada después de eso. El agua corría, la ventana permanecía oscura. Terminaron los platos y se fueron a sus habitaciones separadas, y eso fue todo. 14 meses después de la sesión, Darius dirigía la división de logística en una empresa de transporte regional 3 veces más grande que la anterior. El puesto le había llegado a través de un colega, alguien que lo había visto trabajar durante años y simplemente llamó cuando se abrió la vacante. Corría los sábados por la mañana, un circuito de 4 millas, la misma ruta, con los auriculares puestos, la ciudad todavía mayormente dormida a su alrededor. Los jueves por la noche cenaba con Roland. No siempre hablaban de algo importante. Ese era el punto. Llamaba a June 2 veces por semana, igual que desde que tenía 19 años. Los martes por la noche y los domingos por la mañana, ella contestaba siempre. Un viernes por la noche a fines de la primavera, Darius se sentó en la mesa de su cocina. La ventana estaba entreabierta, dejando entrar un fino hilo de aire nocturno. Un informe de logística estaba abierto frente a él. Una ineficiencia de enrutamiento que había estado analizando durante 2 días. El tipo de problema que tenía una respuesta clara en algún lugar si le prestabas la atención adecuada. Un vaso de bourbon estaba a su codo, casi intacto. Leyó los números. Encontró el error, un punto de entrega omitido, un retraso en cascada que parecía aleatorio hasta que lo rastreabas hasta la fuente. Tomó su bolígrafo. Lo arregló. Se recostó. El apartamento estaba en silencio. La ciudad se movía fuera de su ventana a su ritmo ordinario. Darius tomó un sorbo lento de bourbon y miró la página corregida. No estaba enojado. Era libre.